se nos olvide. Quiero ir aquí por el sonido, sí, pantalla. Bien. Sí, sí. Sí. Sí, carpetas. Profe, por favor, me quedé esperando la grabación del día de ayer, La compartida ya de que la yo, grabación. sí, ya que no, yo Sí, ayer no pude ingresar a tiempo a la clase y quería ver el principio de la clase. sí, sí, hombre. Como precisamente ayer cambié de computador, entonces me toca es subirlo si no tenía acceso a Wi-Fi mientras que estaba pues por carretera. Sí. Ya esa noche se la dispongo, ¿listo? Yo ya me acordaba de eso, pero no hay problema en acordarme. Dale, Le gracias. agradezco también, le agradezco. Bien. Sí, sí. No, ahorita me di cuenta de que no se había subido. Listo. Quedó falta. Bueno, déjenme buscar acá. Ayer tuvimos clase con este. No, ayer tuvimos clase con el otro. Computador. ¿Quién tiene abierto el micrófono por allí? Listo, Manuel Higinio y José Miguel. Buenas noches, profe, buenas noches. Buenas noches. Listo, Manuel. Yo creo que ya están casi todos. Hoy habíamos quedado comprometidos en empezar a estudiar lo que son circuitos eléctricos y formulación. Vamos a estudiar unos ejemplos, unos problemas que se nos presentan de circuitos en serie, cuando se conectan varias resistencias, varios equipos en serie. Bien, empezamos entonces la clase, ya está grabando. Déjenme acá. Miramos si sí, ya está grabando. Entonces, cuando los elementos están conectados, acuérdense que cada elemento tiene dos puntas, ¿no? El principio 1, el final de uno con el principio del que sigue, decimos que está conectado en serie. Bien, entonces esta es una punta, ¿cierto? Aquí vendría siendo una punta de la resistencia de 3 ohmios y esta sería la otra punta. Bien. Del cableado que sale pues del equipo, ¿no? Y lo mismo para el otro, ¿no? Para la de 2 ohmios. Esta sería una punta y aquí estaría la otra punta. Podría ser el mismo punto porque están empalmados. Entonces, lo que dice la teoría es que cuando usted conecta los equipos, el final del primero con el principio del segundo, hay una conexión en serie. Por eso es que lo identifica en serie. Sí. Puede sonar algo superfluo, algo muy obvio, pero es lo que dice la teoría y pues tiene razón. Listo. Entonces, de acuerdo a como usted los tenga conectados, asimismo hay que aplicar las fórmulas. Las fórmulas no se aplican de igual forma para un circuito conectado en serie que para un circuito conectado en paralelo, ¿sí? El efecto es
son diferentes. ¿Listo? También los efectos se podrían comparar con un circuito hidráulico. ¿Sí? Los circuitos hidráulicos también se pueden conectar en serie y se pueden conectar en paralelo. Bien. Y vamos, sino que pues ya no me voy a poner a hacer más ejemplos de esos y vamos directamente al grano, como dijo el médico. Entonces, mire, la teoría dice que para un circuito en serie, ¿sí?, la corriente total que pasa por aquí, por la de 3 ohmios, y la corriente que pasa por aquí, por la de 2 ohmios, o la que consume o la que produce, porque la que produce la corriente es la carga, ¿sí? El elemento, el receptor es el Profe, que produce corriente. Sí, cuénteme. profe, disculpe, Antico. Lo que pasa es que no se mira eso, ahorita sí. ¿Sí? ¿Ya se mira? Sí, ahorita sí. Sí, ahorita Bien. sí, señor. ¿Listo? Entonces aquí tenemos en la figura un circuito, ¿sí?, de 2 elementos conectados en serie, alimentados por una fuente de tensión de 10 voltios corriente DC. ¿Listo? Aquí le faltó de pronto la DC. De corriente directa, así identificamos una fuente de corriente directa, con un negativo, que es una raya más pequeña, y un positivo, que es una raya más larga, ¿bien?, y concéntrica. Entonces, ¿qué dice para la aplicación de fórmulas en el circuito en serie? Que la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios, vamos a llamarla R1 y R2, ¿sí?, es igual, ¿sí?, es igual en todas las resistencias. Son iguales. ¿Listo? La corriente total es igual a la corriente 1, igual a la corriente I2 y a la corriente I3. Y tiene sentido, muchachos, porque la misma corriente está circulando por ambas resistencias. La corriente que me produce esa fuente de tensión, como lo hablamos ayer en la clase anterior, ¿sí?, es la misma y circula igual, ¿sí? No hay ramas que dividan la corriente principal, la que manda la fuente de tensión. Miremoslo de esta forma, ¿sí? Se produce una corriente aquí en la fuente de tensión. Acuérdense lo que les decía ayer, ¿sí? Una fuente de tensión produce una corriente, ¿listo?, cuando se le conecta una carga. Esta corriente va circulando por acá y es la misma que circula por acá y es la misma que se cierra en el circuito. Esta es la I total, la que dicen I total aquí, IT, ¿sí? I1 corresponde a la corriente que circula por la resistencia de 3 ohmios. I2 corresponde a la resistencia que circula por la resistencia de 2 ohmios, ¿sí? I3 pues no existe acá en el circuito porque no hay una tercera resistencia. Entonces uno lo aplica de acuerdo a la cantidad que hay. Bien. Entonces, tengan muy en cuenta eso porque cuando veamos el paralelo van a cambiar las cosas. ¿Listo? ¿Y cómo se comporta? Ya vimos cómo se comporta la corriente en un circuito en serie. Vamos a ver cómo se comporta la tensión en un circuito en serie. Entonces, la tensión total de los elementos conectados en serie es la suma de cada una de las tensiones que se cae en cada elemento. Entonces, más o menos viene siendo así. ¿Sí? Ya no es igual como si fuera la corriente, sino que se cae una tensión, ¿sí? Aquí sería un punto de conexión y el otro punto de conexión. Esto sería una tensión B1 que se cayó acá. Y en estos otros dos puntos, ¿sí?, entre este y este, de acá, se cae una tensión B2. ¿Sí? Y si usted suma esas dos caídas de tensión, ahí, ¿cuánto le tiene que dar? ¿Qué valor? B1 más B2 en ese circuito. 5. No. ¿Quién da más? Tendría que dar, tendría que dar la total, La 10. total, muy bien. La total, vea, ya la empezaron a pillar. ¿Listo? Esta sumatoria a la final da 10 voltios. Y estos datos son importantes para cuando uno ya empieza a resolver las incógnitas, ¿sí? Y se empieza a dar cuenta
de que sabiendo el concepto, ¿sí?, de cómo se comporta la tensión en un circuito en serie, puedo empezar a descifrar la fórmula. Y la resistencia total de todos los receptores. Sí. Mire que estamos hablando de la misma ley de Ohm, no nos hemos salido de la ley de Ohm, estamos hablando del comportamiento de la corriente, del comportamiento de la tensión y del comportamiento de la resistencia. Entonces, la resistencia total, ¿cuánto sería? Si es igual a R1 más R2. Ahí sí es 5. Ahí sí es 5. Muy bien. 5 ¿qué? Ohmios, ¿no? 5 Ohmios. ohmios, Con sí. el símbolo es como una herradura. Bien. Cuando decimos ohmios, hacemos como una medio herradura. ¿Listo? Con las patas alargadas hacia los lados. Básicamente ese es el dibujo del símbolo. Sí, véanlo acá. ¿Listo? Ese. Es por eso identificamos que son ohmios. Entonces, la resistencia total es la suma aritmética, sí, R1 más R2. Si tengo otra conectada, pues R3. Si tengo 4, 5, R4, R5. Es muy fácil, muy sencillo. Entonces, bien, hasta ahí la teoría de el comportamiento de las diferentes variables de la ley de Ohm con un circuito conectado en serie. Bien, vamos a aplicarle un poquito de números a esto. Entonces tenemos una fuente de 6 voltios. Veanla acá, DC también. Ya no tenemos 2 resistencias, sino 3 resistencias. La R1 vale 10, ¿sí? La R2 vale 5 y la R3 vale 15. ¿Sí? Por lo tanto, la R total, ¿cuánto nos va a dar? 30 30. ohmios. ¿Listo? Y a partir de eso, de lo que acabamos de calcular, podemos decir, ¿sí?, que lo hemos reducido a un circuito equivalente. Equivalente, ojo con eso. El circuito equivalente, ¿qué sería? El siguiente dibujo. ¿Listo? Es decir, yo este dibujo lo reduje a este ya menos complicado. Bien, donde aquí puedo hallar la corriente total, ¿sí? La corriente total, y ya habré tenido entonces la I, ¿no? I total. Y ya habré tenido entonces 2 variables de la ley de Ohm y podría hallar el resto. Bien. Listo. Mire, tengo 6 voltios y tengo 30 ohmios. Puedo hallar la corriente total. Y en circuito de serie decimos que la corriente total es igual a I1, a I2, a I3. Bien, entonces, el circuito en serie realmente es un poco fácil. No es tan elaborado como el de paralelo, no se confíen, porque ahorita viene el de paralelo que es un poquito, hay que poner atención más bien, no es difícil. ¿Listo? Entonces, cuando le digan hallar, les pregunten hallar el equivalente del circuito en serie, ¿sí?, de 3 resistencias conectadas en serie, pues ustedes simplemente van a sumar la resistencia y van a hacer el dibujo con una resistencia total. ¿Listo? No es más. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora lo vamos a desglosar. Si bien la corriente es la misma, fíjense que la leyenda dice que la tensión sí se comporta diferente. Se cae una tensión en 3 ohmios y se cae una tensión en 2 ohmios. Hay que sumarlo. Entonces, la corriente total, primero empiezan hallando la corriente total. Es igual al voltaje total sobre la resistencia total, que es el circuito aquí que tenemos 6 voltios, ¿cierto?, sobre 30 ohmios. Lo tenemos acá. 6 dividido 30 da 0,2 amperios o 200 miliamperios. 0,2 amperios. Siempre hablamos en amperios. ¿Listo? Que resulta que como todas las intensidades en serie son iguales, pues valen 0,2 amperios. Es la misma corriente. Esta corriente de acá es de 0,2 amperios.
Ahora solo nos queda aplicar la ley de Ohm en cada receptor para calcular la tensión en cada uno de ellos. Hallando la corriente total, ya puedo hallar cuánto voltaje se cae en la resistencia de 10, cuánto en la de 5 y cuánto voltaje se cae en la de 15. ¿Listo? Hago los dos punticos porque siempre es una diferencia de potencial, ¿verdad? Positivo, negativo, se une con positivo, se une con un, sale el negativo de la otra pata del equipo, ¿sí? Por lo tanto, este tendría que ser positivo y este negativo. Y coincide, vea, coincide con la fuente, la conexión de la fuente. Recuerden que en voltajes de corriente directa tenemos que tener en cuenta la polaridad de los cables, ¿sí? Bien. O si no, pues dañamos el circuito, o la tarjeta, o lo que vayamos a conectar. Eso sí es muy delicado. Bien, entonces, ¿cómo hallamos la tensión en que se cae sí, decimos caída de tensión, bien, en cada resistencia? El voltaje V1 está relacionado con la resistencia R1. El voltaje V2 está relacionado con la que se cae en la resistencia de 5 ohmios. Y el voltaje 3 está relacionado con la de 15, ¿verdad? 15, 5 y 10 ohmios. ¿Y por cuánto la multiplican? Le aplican la corriente, la ley de Ohm y multiplican por la misma corriente, 0,2, 0,2 y 0,2. Listo. Aplican B es igual a I por R. Y esta fórmula, que es la ley de Ohm, se la aplican a cada resistencia, ¿sí? A la R1, a la R2, ¿sí? Y a la R3. O sea, aplican, por eso aparecen tres fórmulas, muchachos. ¿Listo? Porque es averiguando qué voltaje se está cayendo aquí, qué voltaje aquí y qué voltaje en la tercera. Bien. Y que la suma de esos voltajes, pues me tiene que dar a la final 6 voltios. Veámoslo aquí, a ver si es cierto. 0,2 por 10 da 2 voltios. 0,2 por 5 da 1 voltio. Y 0,2 por 15 da 3 voltios. La suma de eso da 2 más 1 más 3, 6 voltios. Ahí nos damos cuenta de que hemos hecho el ejercicio bien también. Es una forma de comprobar que el ejercicio nos ha dado como queríamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? Sí, pero lo Sí, estamos señor. Sí. escuchando. No, a mí me parece pues claro hasta donde entiendo. Listo. Listo, entonces continuamos. Ahora, ¿podríamos comprobar si efectivamente la suma de las tensiones es igual a la tensión total? Fue lo que acabé de hacer, ¿sí? 2 más 1 más 3, 6 voltios. Y como ves, resulta cierto, la suma es igual a la tensión total de la pila, que son 6 voltios. Bien. Ahora apliquémosle ley de Watt. Esto era lo que ustedes querían ayer, ¿no? Mirar cómo se resolvía esto y se les aplicaba las leyes. Ley de Watt. Miremos esas Profe, una resistencias, ¿qué pregunta. potencia consumen? Cuénteme. O sea que efectivamente, como hay tenemos una pila de 6 voltios, ¿verdad? Sí. Y todas las tres resistencias suman efectivamente igual que 6 voltios, ¿verdad? La caída O sea de que cuando hubiera tensión. Ojo que es, la caída, no la resistencia, sino la tensión, la caída de tensión. Es que cuando usted se le llama caída porque a la final, ¿sí? Está disminuyendo los 6 voltios, ¿sí? O sea, ya, si aquí se caen 2 voltios, como lo dice el ejercicio, ya aquí quedan 4 voltios para repartirse entre estas dos, de acuerdo a lo que consumen, ¿sí? Entonces, sí, por eso se le llama caída de pero tensión. lo que yo O quiero sea, decir es que que, es por la ejemplo, caída, es lo la que yo caída quiero de decir es que, tensión por en cada ejemplo, resistencia. si en el R2 hubiera 10 ohmios
quiere que es mucha resistencia para los 6 voltios. O no pasa nada. No se divide si aquí no fueran 5, sino 10. ¿Sí? Pues se cargarían 2 voltios también. ¿Sí? Porque le aplicas la fórmula Ah, de corriente. ¿Sí? Mire, 10 ohmios y 10 ohmios. Pues se van a ajá. caer 2 porque le aplicas la fórmula de corriente, esta anterior. Voy a borrar acá para que se vea mejor. Borrador. Aquí, precisamente donde borré. Si usted ve ahí en la de 10 ohmios, la caída de tensión da 2 voltios. En la de 5, pues da la mitad, 1 voltio. Y en la de 15 da 3 voltios. Sí, Ah, listo, ya lo entendí. listo. Se le aplica la fórmula de la, mejor dicho, se le aplica la ley de Ohm a cada resistencia para saber qué tensión se está cayendo en cada una de ellas. Y comprobamos de que está bien porque la suma nos debe dar el valor de la pila, el valor de la fuente, como lo manda Ajá. la fórmula. No, ¿Ve? Listo, ahorita sí, le sino es que aplicamos yo ley de pensé que Watt. porque. Listo. ¿Listo? Apliquémosle ley de Watt. ¿Qué ibas a decir? Dilo, no hay problema. No, sino es que yo pensé que, por ejemplo, si en vez de, como esos tres suman 30 ohmios, ¿cierto? Sí. Entonces pensé que de pronto, si en ese circuito hubiera 50 ohmios, entonces pensé que de pronto la pila no fuera capacitada para esos 50. Ah, ya. Ya ahí es un tema más de lo que usted va a hacer, poner a funcionar, ¿sí? Porque esos 10 ohmios usted está representando, puede ser una calefacción, puede ser un equipo de sonido, ¿sí? Entonces, Ajá. el valor de la pila, pues claro, tiene que soportar la carga, ¿sí? Y no quedarse, pero tiene que ver más con la potencia de la pila que con la tensión. ¿Sí? Y por ahí ya vamos, Ah, ley de Watt. ¿Sí? La potencia de una ah, pila, bueno. si ustedes lo miran en la batería de los carros, está no en vatios, sino en amperios hora. ¿Listo? En amperios hora. Se pueden pasar Ah, amperios hora a vatios. ¿Listo? Y de vatios a amperios hora. Pero en las pilas se da por el tiempo, se utiliza el tiempo porque obviamente pues es una pila que se va a descargar, ¿sí? En un determinado tiempo. Entonces, en una hora, por ejemplo, los de los carros suelen ser de 800 amperios hora. Pero, sí. Quiere decir que puede dar hasta 800 amperios en una hora. Obviamente 800 amperios es muchísimo. ¿Sí? Y por eso dura tanto una batería, porque pues, el consumo de una casa son, que 20 amperios es mucho. ¿Listo? Entonces, divida 800 en 20 y eso le da la cantidad de horas que le va a durar esa batería, abasteciéndole la carga. Oh, bueno, ahí nos metimos en otro temita con la pregunta. Bien, entonces, seguimos con los circuitos en serie y aplicándole la ley de Watt. Para tener un circuito resuelto por completo, es necesario que se conozca el valor de la resistencia, de la corriente y de la tensión del circuito total y de cada uno de los receptores. En este caso sería eh, la, el voltaje total, que es el de la pila, la corriente total, que pues es la misma para todas las resistencias, y la resistencia total, que es la suma de las resistencias, ¿sí? Pero miren todo lo que, cómo se descompone, ¿sí? Eso es lo total. Luego viene todas las características de la ley de Ohm para la resistencia 1, todas las variables de la ley de Ohm para la resistencia 2 y todas las variables de la ley de Ohm para la resistencia 3. ¿Sí ven? O sea, muchachos, ¿sí ven hasta dónde se aplica o la forma en cómo se aplica la ley de Ohm para resolver un circuito de solamente 3 resistencias? A la final vamos a tener 12 fórmulas, ¿no? 12 fórmulas que tenemos que aplicar. Claro, son sencillas y unas salen por igualdad, ¿sí? Sabiendo el concepto y a la final no es complicado, pero sí es bueno tener presente que yo tengo que a cada resistencia aplicarle la ley de Ohm. Bien.
Y el cálculo de las potencias en el circuito, como la fórmula lo dice, P es igual a V por I, la potencia de cada resistencia. Cuando uno compra una resistencia en los talleres electrónicos, da el valor de la resistencia y da el valor de la potencia. Se utiliza mucho en sonido. También lo mismo, se halla una potencia total, ¿sí?, que sería el voltaje total o la tensión total por la corriente total. ¿Listo? Es 1,2 vatios. Es la potencia total de este circuito. 1,2 vatios. Y puedo sacar y desglosar la potencia en cada resistencia. Para la resistencia 1, 0,4 vatios. Para la resistencia 2, la potencia que consume es de 0,2 vatios y para la resistencia 3 es de 0,6 vatios. La suma de estos tres me da 1,2, ¿no? 0,4 más 0,2 a 0,8 y 0,4 más 0,2 da 0,6 y más 0,6 da 1,2 vatios. Bien, y ahí nos damos cuenta de que también hemos llegado al resultado correcto cuando la suma de los consumos de cada resistencia, consumo también se le llama potencia, es igual a la total. Bien, fácil aplicar la ley la ley de Watt. Esta es la ley de Watt. Esta de acá. Esta que estoy remarcando. Bien. Aplicada a cada una de las resistencias. ¿Listo? Y lo mismo, esta de acá es la ley de Ohm aplicada a cada una de las resistencias. En cuanto al valor tensión. Y lo mismo, despejando, puedo hallar la corriente, puedo hallar los demás valores. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué dice José Miguel? Qué pena, no se escucha casi. ¿No me escuchan casi? Ahora, ¿cómo me escuchan? José Miguel dice que no me escuchan. ¿Cómo me escuchan? Profe, se Profe, escucha muy suave, profe. Muy suave, muy suave. La verdad es que se escucha bajito. Espérenme un momentico. Estoy lejos del Wi-Fi. Y eso nos está. Y ahí cómo me escuchan. Probando, Ahí probando. mejoró, mejor. Probando, probando. ¿Listos? Sí, señor. Sí, mejoró mucho. Sí, es que me hice más cerquito de la antena. Y bueno, me toca paradito. Pero bien, vamos a probar. Listo, entonces, entendidos ahí cómo se resuelve un circuito de 3 resistencias en serie, bien desglosadito. Se los desglosé así como para explicárselos a niños de 5 años. Sí. Si no lo entendieron, igual se lo repito, no hay problema. Bien, entonces, en el caso de los circuitos en serie, la suma de las potencias de cada receptor siempre es igual a la potencia total. La energía consumida, vea que después de hallar la potencia, casi siempre pasamos a hallar la energía. ¿Listo? La energía consumida en un tiempo determinado, para hallarla, solo tendremos que aplicar la fórmula de energía, que es igual a la potencia por el tiempo. Energía es igual a potencia por tiempo. Por ejemplo, vamos a hacerlo para 2 horas. Ese circuito anterior que vimos, ¿sí?, que consumía 1,2 vatios por 2 horas, pues me va a consumir 2,4 vatio hora. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Calcular la energía es bastante sencillo y a veces creemos que eso pues es algo un poco más complicado y no, la verdad es que cuando vamos entendiendo paso a paso es que podemos nosotros desglosar
un problema difícil, sí. Un problema difícil siempre cojámoslo y dividámoslo y verá que se convierte ya en un problema mucho más manejable. Por aquí se conecta alguien más. Discúlpenme ahí, ¿están viendo pantalla? Isabel se había desconectado. Sí, estamos viendo pantalla. Bien, denme un segundito. Bien. Entonces, así llegamos a la potencia total en vatio hora. En kilovatios, simplemente es dividir ese 2,4 en 1000 y nos daría 0.0024 kilovatio hora. Bien. ¿Por qué lo llevamos a kilovatio? Porque es la unidad de referencia para hacer el cobro que tienen los operadores de red. Todas las electrificadoras cobran en kilovatio hora, no lo hacen en vatio. Bien. En ese submúltiplo. Acuérdense que vendría siendo un submúltiplo del kilovatio. Bien, también se puede calcular la energía de cada receptor y sería aplicarle a cada receptor la fórmula de energía. Eso ya está bastante masticado. Entonces, bien, para ejercitar la mente, allí en sus cuadernos, esos tan juiciosos que tienen, o en el computador, o en el celular, o en la cabeza para los más avanzados, vamos a tener varios circuitos en serie y ustedes los van a resolver. ¿Listo? Aquí está la respuesta, pero no la voy a dar. Bien. Van a calcular la resistencia total. Bien. La resistencia total. Bien. Van a calcular la corriente total. ¿Listo? Entonces, hagámoslo entre todos. ¿Listo? Para irlo entendiendo. Van a hacer sus aportes. ¿Cuánto es la resistencia total? 60 ohmios. Listo, la cogieron. 60 ohmios. ¿Por qué? Porque la suma de 10 más 20 más 30. La corriente total, ¿cuál sería? Igual al voltaje total sobre la resistencia total. Ahí les di la fórmula. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es el voltaje total? 60. No. ¿Cuánto es el voltaje total? 180. El de la pila. 180 voltios sobre 60 ohmios, que es la resistencia total que la acabaron de hallar, vea. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? Si no estoy mal, 3 da amperes. 3 amperios. Amperes. ¿Listo? Amperes o amperios. Está bien dicho de ambas formas. Listo, vamos a ver si tenía razón. 3 amperios, vea. ¿Listo? 3 amperios. Y aquí este ejercicio calcula la tensión que se cae en cada resistencia. Ya borro acá. En cada resistencia entonces se cae. En la primera se caen 30 voltios aplicándole la ley de Ohm. En la segunda se caen 60 voltios aplicándole la misma ley de Ohm que acabamos de aplicar para la total, se la aplicamos a cada resistencia, ¿sí? Teniendo en cuenta el valor individual de cada resistencia y el valor de la corriente que es la misma para cada resistencia. Por eso aparece el 3 en todas las operaciones. ¿Sí? Vea, aquí aparece los 3 amperios, ¿sí? Aplicando este pedazo de la fórmula. Y aquí aparecen los valores individuales, ¿sí? 10, 20, 30. Reemplazando en fórmula, nos da 30, 60 voltios, 90 voltios y la suma nos da 180 voltios. ¿Listo? Bien, el segundo circuito lo van a hacer solo. Van a encontrar las mismas variables que están acá arriba. Que están en el primer ejercicio que resolvimos.
Van allá la corriente total, la resistencia total, la Ella no caída de está tensión en cada ahora. resistencia. Ustedes me van a ir diciendo los resultados, por favor. Entre todos. Resistencia total. 80. 80 ohmios. 80 80 ohmios. 80 ohmios, todos de acuerdo, muy bien. Corriente total. 80. Corriente Corriente total. total es 80. 80. Corriente total es 80. ¿Por qué? 80 voltios. 80 o por 80. Voltaje total sí es 60. 80. Voltaje total sí es 80 60. voltios. Ah, sí. Ujú, ojo. Voltaje. Ya, Corriente a total es veces 60. Y lo traiciona uno el subconsciente. La corriente total tienen que aplicar la ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia. 80. Dividido por 80. ¿Eso no da 1? Sí, señor. 1 amperio. ¿Listo? eso es. 80 sobre 80, sí. Pues da 1. Ojo que no es resistencia sobre voltaje, ¿no? La fórmula se la voy a escribir acá. Es voltaje total sobre resistencia total. Porque pues aquí da 80 porque en ambos denominador y numerador estaban 80, pero la fórmula es la correcta, es voltaje total sobre resistencia total. ¿Listo? Y por eso nos dio 1 amperio, 80 sobre 80. Bien. Ahora, las caídas de tensión en cada resistencia, ¿cuánto dan? Profe, un momentico, disculpe, no, para que no borre ahí un momentico. Bueno, espérate. Quería anotarlo. Ay, Quería opción. listo. Entonces, voy a borrar 80 y lo ohmios. hago de nuevo. ¿Listo? No hay problema. Yo lo hago rapidito. Vale. Para que no quede ahí. De hecho, lo hago acomodar mejor. Entonces, puntero y pluma. Empezamos hallando la resistencia total. Sí. Que son 80. Es igual a la suma, ¿cierto? A 10 Sí. más 20 más 30 igual a 80. ¿Listo? 80 No. ohmios. Y Más podemos que hallar también la corriente 10 total. más 20 más ¿Por 30 qué? no Porque el son, voltaje total lo tenemos. no son El 60. voltaje total es el de la pila, 80 voltios. ¿Sí? Ya no nos queda sino aplicarle la ley de Ohm para hallar la corriente total, que sería igual al voltaje total sobre la resistencia total. Profe, Profe, ¿Cuánto? 10 más Listo. 20 más 30 no son 60. no son 60. Porque la A nos está 10 dando 30, más la B nos 40. está No, dando 10. lo que 30 pasa es más que 10 más 40. Sí, hice es la que la suma súper primera, mal. la primera es 30 y la última es 40. 30 y 40. Eso Exacto. y ahora sí. No, Ahí nos está dando 30 Y la del más 90. medio 10, 10. más 10. Esa es Y la del 10. medio 10. El medio es 10. Ajá. Oiga, ¿yo por qué escribí Exactamente, eso? profe. El trasnocho, seguro ya. Estaba mirando a ver si estaba más atento. Bueno, una cáscara. 80 sobre 80, pues nos da 1 amperio, ¿no? 1 amperio más. Exacto. Listo, ahí lo dejo para que lo copien. Ahí los dejo para que copien. Bueno, hoy no va a haber descanso, hoy vamos a salir un poco más temprano, entonces hagámoslo de chorizo. Eso. Bien, vamos resolviendo entonces ya circuitos en serie de una manera más práctica y aplicándole las leyes. Aquí está la solución, miremosla. Más organizada.
También la pueden copiar de aquí. ¿Listo? Bien. Bien. Entonces, circuitos en paralelo. Vean que el dibujo ya cambia, ¿cierto? ¿Por qué hacía yo énfasis sobre los puntos de conexión en circuito en serie? Porque aquí también hay que hacer énfasis para diferenciar el extremo de una de las resistencias y el extremo de la otra resistencias están conectadas al extremo inicio y al extremo final de la siguiente resistencia. Es decir, los extremos están conectados. ¿Listo? En cambio, allá en circuito en serie era el final con el principio del otro. Entonces, al estar conectados así, los equipos que los estamos representando como resistencias, en este primer caso, el comportamiento de la tensión y de la corriente cambia. Y el valor de la resistencia total, la fórmula, también cambia. Ojo, échenle ojo acá. Cuando tenemos circuitos en serie, la resistencia aumenta o disminuye cuando sacamos el equivalente. La pregunta es ¿cómo? Cuando sacamos el circuito equivalente, que reducimos todo a una sola resistencia, ¿la resistencia total es mayor o es menor? La resistencia total es menor. Si es la suma Perdón. de las Sí, resistencias aumenta. individuales, es mayor, Sí, ¿cierto? señor. Ajá, Es mayor. mire, es la suma. La Sí, resistencia señor. total va a ser mayor, ¿sí? Siempre va a ser mayor que a cualquiera de los valores de las resistencias individuales, ¿sí? Van a ver que en el circuito paralelo pasa lo contrario, también con la resistencia. ¿Listo? No solamente la tensión se comporta de una manera diferente, ahora se comporta la tensión la misma para cada resistencia, es decir, la tensión que se cae aquí, por ejemplo, los 10 voltios, vamos a dibujárselos, están presentes aquí. En la primera, 10 voltios. En la segunda también 10 voltios, ¿cierto? ¿Sí ven? Porque el extremo de la batería está conectado a los extremos de cada resistencia. Y eso lo llamamos una conexión en paralelo. ¿Sí pillaron la diferencia? Y mire que ya la formulita sí se nos complica un poco el chico de la resistencia total. Ya no es tan fácil de sumar. Bien. Pero bueno, antes de ver la resistencia, veamos el comportamiento de la corriente. La corriente ya no es en serie la misma para todas, sino que se divide. Vea, la corriente total sería la suma. Se comportan a la inversa, lo que es tensión y corriente se comportan a la inversa en paralelo, como a la inversa de lo que es en serie. ¿Listo? La corriente 2 más la corriente 3 ya no es la misma para todos y tiene sentido, porque mire, aquí arranca la corriente total. Esta viene siendo la corriente total, la que suministra la batería, ¿cierto? A la final se está haciendo cargo de todas las corrientes. Cuando encuentra aquí esta conexión, un pedazo se viene para acá y otro pedazo se divide para allá, de acuerdo a la carga. Y empiezan a haber ramas, lo que decíamos y hablábamos ayer. ¿Listo? Y ya, por último, la resistencia equivalente total del circuito, cuando lo queremos reducir a una sola resistencia, no aplicamos una suma, sino que aplicamos una fracción. ¿Listo? Una fracción. A la final todo esto es un número. Y es un fraccionario. ¿Listo? Así por dentro tenga más fraccionarios. Pues primero resuelvo lo de dentro, ¿sí? Uno por uno. ¿Sí? Hago la suma y hasta que me queda solamente un fraccionario, ¿sí? 1 sobre X número.
Sin embargo, para que no se me compliquen con esa fórmula, yo les voy a dar una más expedita, más fácil, más resumida, para ir reduciendo el circuito de 2 en 2. ¿Sí? Porque aquí lo que hacen es, de una vez, calculan todo. Pero entender la fórmula de resistencia total, también esta misma se puede expresar como R1 por R2, ¿sí? Sobre R1 más R2. ¿Es más fácil que esta? Para mí 10 veces es mucho más fácil. Y vamos, en caso de tener, y bueno, ustedes dirán, bueno, en caso de tener 3 resistencias, ¿qué hacemos? Ah, bueno, cogemos un par, ¿listo? Y luego le aplicamos la misma, y tendríamos una R equivalente 1, ¿sí? Y le aplicamos, entonces, la misma fórmula, ¿listo? Quedaría, déjenme borrar acá, quedaría en caso de 3 resistencias, quedaría R equivalente 1 por R3, ¿sí? O sea, el par por la R3 sobre R equivalente 1 más R3. Le aplico la misma, ¿sí? Esta fórmula que les estoy diciendo es la simplificación de esta grandota. ¿Para qué? Para hacerla más rápida y más precisa, ¿sí? Para uno no tener la probabilidad de equivocarse por resolver todos esos fraccionarios en el numerador, ¿sí? Bien. Entonces, hasta ahí el planteamiento de circuitos en paralelo. Vean que la tensión se comporta a la inversa y la corriente a la inversa de lo que es un circuito en serie, y que lo único elaborado ahí es resolver la resistencia equivalente. Acuérdense que todo circuito lo debemos llevar a la equivalencia de una sola resistencia para poder hallar las totales, ¿sí? Para poder hallar los totales, ¿sí? Tenemos que reducirlo a una sola resistencia, ya sea una conexión en serie, ya sea una conexión en paralelo o ya sea una conexión en mixta. Serie paralelo. Entonces, apliquémosle números a esto. Bien. Tenemos 3 resistencias, una de 10 ohmios, una de 5 ohmios, otra de 15 y una pila de 5 voltios. Conectados todos ellos en paralelo, la fuente y las resistencias. Entonces, ya sabemos que para todas las resistencias la caída de tensión es la misma. 5 voltios. Listo, ya tenemos la caída de tensión en R1. ¿Sí? Es igual a la caída de tensión en R2 e igual a la caída de tensión en R3. Y eso es igual a 5 voltios. Es decir, a todas las resistencias, hagamos de cuenta que estos son lámparas luminarias. 3 luminarias conectadas en paralelo. A cada luminaria le está llegando 5 voltios. El voltaje total de la fuente. Y ahorita sí la que se nos ramifica y es individual y le tenemos que aplicar, obviamente, la fórmula de la ley de Ohm es a la corriente en cada resistencia. Entonces se le aplica la ley de Ohm y igual a voltaje sobre R, igual a tensión sobre R. Entonces va a existir una I1, una I2, ¿cierto? Y una I3. Y eso da 0,5 amperios, 1 amperio y 0,33 amperios.
Bien, háganlo ahí en sus calculadoras, compruébenlo. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, lo cierra. Win. Listo. Again. Bien. A la final, esa suma nos da 1,83 amperios. La corriente total ya ahí sí es la suma. ¿Sí? Recuerden que para las resistencias en serie, la corriente era la misma para todas. Aquí no, vean. Una vale 0,5, otra vale 1 y otra vale 0,33. A la final vale la suma 1,83. Ese 1,83 sería esta corriente de acá, la de la fuente. La I total. 1,83. 83 amperios. Que es la suma de cada rama, de la corriente por cada rama. Por las 3 ramas. ¿Entendieron hasta ahí? Bien, ¿cierto? Entonces vamos a resolver ese circuito. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Lo acaba de decir. Reducir. La sumatoria. Ajá. Reducir el circuito a una sola resistencia y una sola fuente, ¿no? Total. A la final tenemos que llevarlo a esto. Quedaría el dibujo así. Sería la resistencia, ¿cierto? Con la fuente. Así nos tendría que quedar. ¿Listo? La fuente es de ¿cuánto? De 100 voltios, ¿no? De Ya tenemos 100, sí. el voltaje total. Empecemos Sí, sí. a saber qué tenemos. Voltaje total igual a 100. 80 ohmios. 100 voltios. Y la resistencia sería 80 total. 80 ohmios. ¿Están seguros? ¿Cuál sería la fórmula para la resistencia en paralelo? ¿Es la sumatoria, no es? No. Mire, es esta fórmula. Que yo les dije que le podían aplicar esta de acá. Tranquilos, que ahí es donde está la dificultad, es para entenderla. ¿Listo? Hasta aquí quería llegar porque sé que es una fórmula rara. ¿Sí? Listo, tenemos el voltaje total. Ya. Tenemos el voltaje total. Y, Sí. y no tenemos nada más. ¿Sí? Nos toca empezar a sacar el resto. ¿El resto cuál es el? Tenemos la caída de tensión. La caída de tensión, no, discúlpame. ¿La corriente total? ¿Tenemos la corriente total? No, ¿cierto? No podemos saber todavía la corriente total. ¿Listo? Porque no tenemos las corrientes en cada rama, ¿cierto? Mire, no tenemos la corriente. La corriente total se halla lo último. No tenemos la corriente en cada rama. Estamos siguiendo los mismos pasos del ejercicio, mire. Primero plantean que la tensión en la fuente es la misma tensión en todas las resistencias. Luego hallan las corrientes. Entonces vamos a hallar las corrientes en cada resistencia, sabiendo que la tensión es la misma en todas. Y tenemos la tensión y tenemos la resistencia. Corremos acá para hacerlo en este lado. ¿Y dónde está? Aquí, ¿quién se conectó? Misael. O sea, estaba entrando y saliendo Misael. Bien. Entonces, la corriente en la resistencia A, ¿cuánto sería? Sabiendo que la fórmula es tensión, ¿sí? Total, porque es la misma, sobre la resistencia Resistencia 1. A. A. Porque está dañada. 100 voltios, reemplacemos valores, 100 voltios sobre la resistencia A, vale 50. ¿Cuánto da eso? 100 dividido 50.
Es 2. Bueno, 2 amperios. La corriente para la resistencia B. El mismo voltaje total porque es el mismo para todos, dice la leyenda en paralelo, la premisa, sobre la resistencia B. ¿Cuánto da? 100 otra vez, aparece el 100 voltios, sobre 20. ¿Cuánto da 100 sobre Serían 20? 5 amperios. 5 5 amperios. amperios. Y la corriente por la resistencia C es igual al voltaje total sobre la resistencia C. Igual a 100 sobre 10. Sobre 10. Es igual a 10 amperios. A 10 amperios. Miren el ejercicio anterior, ya resolvimos hasta acá. Y la suma, ¿cuánto nos daría? Que sería la corriente total. 2 más 5 más 10, Serían 17. 17 amperios. 17 amperios. Ya hallamos la corriente total. Hasta ahí llevamos resuelto una parte del circuito. O prácticamente llegamos a la corriente total sin tener que reducir el circuito. No tuvimos la necesidad de reducir el circuito. Ahora, si queremos hallar la resistencia equivalente, esa sí es un poquito más elaborada y ya lo vamos a ver. Toca borrar acá. Le van a prestar mucha atención, ¿listo? Igual, si mañana tenemos que volver a ver esta clase porque no la entendieron, de acuerdo también a la ayuda que les voy a poner ahora, la vemos, no hay problema. Listo. Entonces, el siguiente paso sería hallar la resistencia equivalente. ¿Quién está por allí? Hola, profe. Esta sesión de grabación porque la señal de internet a Misael se le está cayendo bastante. Sí, señor. Sí, está. Bien, entonces, tenemos una resistencia A que vale 50 ohmios. Lo voy a coger así desglosado. Tenemos una resistencia B que vale 20 ohmios. Y tenemos una resistencia C que vale 10 ohmios. Para no aplicar esta fórmula de acá tan grande, ¿sí? Y que de pronto lo induce al error, es más fácil uno equivocarse, vamos a optar por parejas. Primero vamos a resolver este paralelo entre estas dos, ¿sí? En parejas, y luego el resultado de lo que nos dé este resultado, ¿sí? Que nos va a dar un resultado, R equivalente 1 se le llama. Ese hacemos el paralelo con la C, con la resistencia C, con la tercera, para que ahí sí nos dé la resistencia, que sería la resistencia equivalente 2, ¿cierto? Porque ya sacamos una de valor 1, pero a la vez esa 2, como ya terminamos, es la resistencia total. Total. ¿Sí? No sé si me hice entender. Este paso es necesario que lo entiendan para hacer la jugada. Claro, el chico se nos complica si ya son 4, 5, 6 resistencias. Hay que hacer una gran cantidad de operaciones para llegar a la resistencia total. Pero serían profe, disculpe, pero serían los mismos pasos, ¿cierto? Serían siempre sumar los dos siempre y los mismos. posteriormente el otro que sigue sería lo mismo, ¿cierto? Sí, va saliendo entonces, si fueran 4 resistencias, saldría una R equivalente 3, ¿sí? Exacto. Que sería a su vez la R total, ¿sí? Si son 5 resistencias, salía una R equivalente 4, ¿sí? Porque lo vamos haciendo en parejas. Lo vamos desarrollando hasta quedar
Esa es la forma de resolver resistencia equivalente en paralelo. Y hagámoslo para que ustedes se den cuenta de lo que les preguntó ahorita, si era mayor o menor la resistencia. Ya dijimos que era mayor en serie. ¿Mayor a quién? A cualquiera de las resistencias que la componen. Sí. Y vamos a ver qué pasa con en paralelo. Entonces, no debía haber borrado lo de la RA. Entonces, la primera resistencia equivalente, la 1, ¿a qué sería igual? A RA por RB, ¿cierto? Estoy cogiendo la pareja AB sobre Sí. RA más RB. ¿Cuánto da eso? Reemplacemos. 50 por 20 sobre 50 más 20. Listo. Esto da 1000, 50 por 20, 1000, ¿cierto? 1000 sobre 70. ¿Cuánto da eso? 1000 sobre 70. Ayúdenme ahí alguien con la calculadora, por favor. Eso da 14.85 amperios. 85 ohmios. Aquí estamos Perdón, hablando de ohmios, pura sí, señor. resistencia. De Sí, pura señor, resistencia. disculpe. Listo, tranquilo. 14,85. ¿Todos entendieron cómo llegamos al 14,85? Simplemente haciendo multiplicaciones y sumas, ¿sí? No le veo, entonces, nada complicado. Entonces, ya tengo una R equivalente 1, pero todavía tengo en juego la RC. Todavía no la he metido al baile, ¿sí? Hay que meterla, ¿sí? En pareja con la RE1, entonces, nos resultaría una RE2, ¿sí? R equivalente 2 sería igual a la misma aplicación de la fórmula, a la R1, que me dio de resolver la primera pareja, por RC, que es la que todavía no he metido al chico, la tercera, y le aplico la misma fórmula. ¿Cuánto voy a borrar aquí para poder hacer el espacio? Aquí. Reemplacemos valores. Entonces, 14,85 por 14,9, aproximémoslo, por RC, que vale 10, ¿cierto? Sobre 14,9 más 10. ¿Cuánto da eso? Y da 149. ¿No? Sobre 24,9. ¿Cuánto da eso? Y me ayuda ahí con la calculadora, muchachos. Aló, estoy hablando solo. Joder. Oh. No, Master, no estoy hablando solo. Ah, bueno. Va a volver a pasar. ¿Cuánto da eso? 149 sobre 24,9. 5.98 salió. 5,98. ¿Para qué dice esta? Sí, señor. Listo. Sí, así da. ¿Sí? ¿Confirmado? Sí, señor. Eso, me gusta que confirmen esos valores para ir a las 5, ¿qué? 8. 9.8.
98 ohmios. 5.98. Ohmios. Ahora la respuesta a la pregunta. La corriente total, porque a la final esta R2 es la R total, ¿sí? Ya terminamos. ¿Sí? Podemos decir que la R total, cuando ya terminamos de meter al baile a todas las otras resistencias, ya sea la cuarta, la quinta, la sexta, bien, haciendo estas operaciones iterativamente, se le llama eso. ¿Sí? Hasta encontrar la resistencia total. Y es menor a cualquiera de los valores de la resistencia, ¿cierto? La total 5,98 es menor a 50, es menor a 20 y es menor a 10. Es decir, que yo al conectar resistencias en paralelo, disminuyo la resistencia total del circuito y al colocarlas en serie, aumento la resistencia total del circuito. Bien. Dos conceptos a los que hemos llegado a través de la formulación, demostrar y que preguntitas que suelen salir en los quizzes, en los exámenes de electricidad, de competencias laborales también. ¿Listo? Bien. ¿Y por qué? Tengo Porque una pregunta. Bien. Siempre he escuchado de que una es mejor que la otra. Que la en serie es mejor que la de paralelo, o paralelo viceversa, algo así he escuchado referente a esa cuestión de la resistencia. Eso Eh, depende de lo que necesite realizar. Bien, entonces vamos a aclararle el punto que pregunta el compañero. Y en lo que es mejor es en conectarlos en cuanto a la iluminación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si conecto en serie? Hagamos de cuenta de que estos son bombillas. ¿Sí? Hagamos de cuenta que estos son bombillas. ¿Listo? Hagámosle el símbolo aquí de bombillas en vez de esa sierra ahí. ¿Qué pasa si se me daña una bombilla con las otras dos? ¿Siguen quedan todas sin funcionando energía, o ¿no? dejan de No funcionar? se dañan, ¿Sí? ¿Qué dejan de pasa si funcionar. aquí se corta el circuito o si esta bombilla falla? Deja de funcionar el resto. Deja de funcionar las otras dos. ¿En paralelo me ocurre Ujú. eso? No, no ocurre. No ocurre porque si se me daña esta, las otras dos siguen funcionando. Entonces, por eso es que dicen que es mejor conectar la iluminación, el circuito de iluminación, por ejemplo, el de una casa, en paralelo. ¿Listo? Se conecta en paralelo. Ya. Para que le llegue la misma tensión a todas las bombillas y no se interrumpa. Eso pasaba mucho con las antiguas instalaciones de Navidad, que se dañaba una bombillita y un pedazo de la instalación deja de funcionar. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez hicieron el reemplazo de bombillas para que la mamá no gastara otra vez en iluminación? Ya ahorita Eso lo era, hacen diferente. Claro, lo que pasa es que en paralelo eso era como, consume. eso era como de Sí, todos los dime. años, ¿no, profe? Sí, Que eso era como de todos los años arreglar esas sí, luces. sí. Sí, y pues las bombillitas eran baratas, entonces preferían eso. Ujú. Entonces ya ahorita eso se ha cambiado con la tecnología LED y ya eso ya no existe. Y uno sería con las bombillas eran puntudas y uno se lastimaba los dedos a veces, cambiando esa joda. Listo, ya estamos con edad. Entonces, aquí la solución, mira, la solución a la que llegamos nosotros antes, ¿sí? Y, bueno, ¿queda resuelta su pregunta? Sí, claro, ya Y, me por recordé ejemplo, que ayer también lo había dicho, sí, claro. ajá. Por ejemplo, hay otros equipos que son los paneles solares, que uno de acuerdo a cómo lo necesite, ahora el otro compañero que intervino también tenía razón.
de acuerdo a cómo necesite la instalación, y como quiera dimensionar el cable, conecta los paneles en paralelo o los conecta en serie, o conecta un grupo en serie en paralelo con otro grupo. Ya puede uno, entonces, hacer conexiones mixtas. ¿Listo? Para las baterías también aplica el paralelo serie. Aplican las mismas leyes, ¿sí? Si conecta baterías en paralelo, van a tener el mismo voltaje y lo que se modifica la corriente. Si las conecta en serie, vas a tener mayor voltaje, ¿sí? Pero la misma corriente. Aplica lo mismo, ¿listo? Tanto para equipos de generación también. Bien, muchachos, pues yo voy a dejar hasta ahí. Hoy la verdad, pues es bastante información, son bastantes fórmulas, bastantes conceptos. No solamente es aprender a aplicar la fórmula, sino que los conceptos los tengamos claros para saber qué fórmula y cuándo aplicarla. Sí. Sí. Identificar muy bien lo que nos queremos, lo que nos están preguntando, lo que hay que resolver. Y mañana les voy a explicar algo de las leyes de Kirchhoff, que ya es algo un poco más elaborado, pero no voy a ser tan incisivo en este tema, ¿listo? Leyes de Kirchhoff se resuelven en un circuito sin necesidad de reducirlo ni nada, y lo resolvemos por método de mallas o por método de nodo, ¿listo? Tiene las dos formas de resolverlo. Entonces, de acuerdo a las variables que le dan a uno aplica el método. Pero es un método ya más elaborado, más con mayor dificultad, ¿sí? Vean aquí cómo se resuelve la caída de tensión en cada resistencia. Y aquí aplican el método de mallas. En uno aplican el método de nodos, en el método de mallas. Y eso, pues llegas al resultado más rápido, ¿sí? Pero son más elaboradas porque tienen un tema matemático que creo que la mayoría no lo han visto, por eso no entraría yo a resolverlos, sino simplemente como para que conozcan de solución de ecuaciones, ¿sí? Entonces plantea la ecuación para una malla, plantea la ecuación para la otra, y así es que resuelve el circuito. Si son 2, 3 mallas, pues son 2, 3 ecuaciones, y como les digo, ya no voy a ser incisivo en eso. ¿Listo? Bien, mañana entonces vamos a ver profundización en los tipos de corriente directa, alterna, simbología, más símbolos, los vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? Luego vamos a profundizar, déjenme mostrarles para que se vayan como ambientando. Descartar. Ya en profundidad vamos a ver corriente alterna. Corriente alterna. Y vamos a ver que la corriente alterna es un poco más profunda en su estudio, precisamente porque aparece el fenómeno de frecuencia, aparece otra variable que es periodo, aparece fase, desfase, ¿sí? Cuando uno tiene un circuito trifásico, si bien hay 120 en cada una de las líneas, usted no puede unir las dos líneas porque hace un cortocircuito, están desfasadas. Entonces vamos a ver todos esos conceptos. No son difíciles, ¿sí? Es manejo de plano cartesiano, ahí no hay tanta... sí hay fórmula, pero no es tan elaborada pues como las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Que toca aplicar ecuaciones. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene la corriente alterna? ¿Cómo se produce? Ahondamos más en los valores característicos de la corriente, nos vamos a meter con un poquito de matemática trigonométrica, ¿sí? Pero nada que no veamos en la vida real, ¿sí? Cuando usted da una vuelta entera, pues da una vuelta de 360 grados. Cuando da media vuelta, pues solamente está girando 180 grados, ¿sí? O sea, entre la próxima semana vamos a ver este tipo de información. Vamos a correr un poquito el final del curso al 3 de julio, porque mañana no puedo asistir a clase, muchachos. Les pido ahí una disculpa de una vez para anunciarles. ¿Listo? Profe, una preguntita, profe. Cuénteme. La
las prácticas para qué día más o menos están, profe? Yo les había sido claro que en este primer curso no iba a haber prácticas, que es pura conceptualización y fundamentación teórica. ¿Listo? Bien. No, profe, es Vamos a ver porque a mí me toca. ¿Sí? No, o sea, No, tranquilo. la pregunta era porque estos días me toca viajar para Casanares, ¿sí? Entonces, empezar a señal para esos lados. Aquí la práctica es aprender a manejar la calculadora, que es aplicando ya todos estos conceptos. Entonces, la profundización de la corriente alterna trae el concepto de frecuencia, periodo, ¿sí? Fase, desfase, ¿sí? Cuando una tensión está en fase, cuando está en desfase, ¿sí? Y todos los componentes de la onda. Es bien chévere, ¿listo? Y por último, entonces vemos la parte final, que es electromagnetismo, la parte final de la primera presentación, que es electromagnetismo. ¿Listo? Es este. Para llevar ese orden. Y vemos cómo es el funcionamiento de los equipos electromagnéticos. O sea, ¿por qué es importante el fenómeno electromagnético a nivel industrial? Podemos hacer contactores, relevadores, señales mecánicas, ¿sí? De hecho, para encender el carro utilizamos electromagnetismo. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún aporte? Bien. Igual les voy a dejar unos videos para que miren, subir estas grabaciones ya con buen internet y se me documenten y repasen un poquito. Bueno, tenemos que hacer ejercicios. Hay que colocar un taller de circuitos en serie y circuitos en paralelo para que eso quede totalmente entendido, ¿sí? Uno realmente lo entiende cuando es capaz de desarrollar 1, 2, 3, 4 ejercicios. Bien, de diferente índole. Bien, muchachos, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta. Si quieren, le pegamos un repaso. Yo no tengo ningún afán. Creo que está ahí No, algo profe, pues agotado. yo la verdad, yo pienso que de igual manera a usted también le tocó duro y es entendible. Yo creo que a todos nos toca duro, pero yo creo que sí, podríamos retomar las clases ya el día que usted dijo. Sí, la retornamos el martes. Mañana tengo que, es que mañana estoy por unas veredas y no hay internet. Entonces, por eso no puedo asistir. Y bueno, retomamos el martes con esto. Igual les voy a dejar ejercicios, ¿no? Este fin de semana los voy a estar molestando, que miren videos, me hacen preguntas. Bien. Les pongo a Y mover un las poco el cerebro. grabaciones que no se lo olviden, profe, No, por ya favor. me pongo en eso. Se lo garantizo que ya después de que cuelgue acá, me pongo en eso para dejar eso listo hoy. Las dos grabaciones. Se Vale, demoran un gracias. poquito, pero las voy a dejar subiendo. Para que vayan, acuérdense porque la verdad no creo que alcance esta noche. Pero ya para mañana aparece. Listo. Yo mismo se las comparto ahí por WhatsApp, el link también. Bien, ¿alguno tiene alguna pregunta o de pronto algún aporte? No, profe, no entendí nada, mañana explíquenos otra vez. O el de paralelo me quedó, no entendí esas fórmulas, ¿sí? Listo. E igual, pues desen una espera con los videos que voy a enviar ahorita, que voy a subir, para que ustedes, no las grabaciones, la multimedia, para que ustedes entonces de pronto le entiendan a otra persona o de otra forma. ¿Listo? Profe, esto queda grabado, ¿cierto? O sea que, o sea, de Sí, la clase de ahorita nos las sí, envía mañana. las voy a dejar subiendo hoy. Ya hoy deberían quedar subidas, sino que como son grabaciones de 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? 2 horas y media, entonces ellas se demoran tanto en descargar como en subir, ¿sí? Sí, sí, es que Como en uno subir. aprende Entonces, más como repasando. ujú, Uno aprende, uno aprende más es repasando. listo. Buena observación. Mm. Buena observación. Bueno. ¿Alguno más? Manuel, eh, los demás muchachos.
Oiga, se nos salieron hoy algunos. Manuel, el chileno, no estuvo. Hizo falta el chileno. Y otros. Bueno, muchachos, queda ahí entonces la grabación por el día de hoy. Les agradezco la atención. Si no tienen más preguntas, vamos a descansar. Yo sé que ustedes también están cansados. Y les agradezco también la comprensión. Muchas gracias. Profe, que Dios te bendiga. Bueno, listo. Que esté muy bien. Gracias. Descanses. Voy a parar la grabación, a detenerla y a subirla.